Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio poder estar con ustedes en este servicio. Sabemos que Dios nos está bendiciendo y nos seguirá bendiciendo en este tiempo donde hay una lluvia de su palabra, y anhelamos que el Señor nos hable y nos visite en lo que nos congregamos, cada uno en nuestras casas, y le pedimos al Señor que sea Él que nos dirija en esta oportunidad. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a solicitarle al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor amado, venimos delante de ti, Padre, suplicándote, implorándote y pidiéndote, Señor, que nos hables a través de tu preciosa y hermosa palabra. Te pedimos que traigas un espíritu de revelación, Padre bendito. Abre nuestro oído, Señor. Danos un espíritu de entendimiento, Padre, para poder comprender en este tiempo, Señor, que tú nos has traído un tiempo de comprensión, Señor, de todas las cosas, Padre. Danos la sabiduría del cielo. Te pedimos, Señor amado, que nos visites con una unción quíntuple, Padre celestial. Dame lengua de discípulo para sostener con una palabra, Padre, aquel que está cansado y aquel que está fatigado. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendice a tu amada, Señor. Aquellos que se conectan, Padre, háblales, edifícales a través de mi boca, Señor. Que no sea la palabra del hombre, sino que sea tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos amados. Hemos estado sumergidos, hermano, como pastores en lo que es el retiro que se está dando allá en Estados Unidos con nuestro apóstol. Y aquellos que se puedan conectar también, sería una gran bendición que estén también en ese río, en ese fluir de lo que está pasando en esta parte del cuerpo de Cristo. Hay un tiempo de mucha palabra, hay un tiempo de mucha revelación, y desde ya podemos empezar a percibir lo que Dios empieza a hacer y a traernos en ese tiempo. Yo quisiera dar un mensaje aunado a lo que nuestro apóstol ha estado hablando específicamente ahorita, y quisiera entrar de lleno a la palabra del Señor y que me acompañe al libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. No se lo logré poner en la diapositiva, pero aquí lo vamos a ver. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Tal vez lo pueden enfocar para que salga. Dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Sigue diciendo, mire, esto es lo que me llama la atención. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Versículo 5, mire lo que dice: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Vemos en este pasaje de la escritura que, en primer lugar, el profeta Isaías dice: el Señor me ha dado una lengua de discípulo. El Señor me ha dado un nivel. He estado en el discipulado, he estado en medio de la enseñanza, he estado en medio del equipamiento. Tengo una lengua de discípulo en mi boca, una lengua que sabe trazar bien la palabra. Pero esa lengua de discípulo, una de las cosas que hace, dice el profeta Isaías, es levantar con una palabra. Una palabra es suficiente. Aquel que tiene lengua de discípulo, una palabra que suelte es suficiente para levantar al que está cansado y al que está fatigado. Es importante, hermano, que nosotros estemos en el discipulado. Es importante que nosotros estemos en medio del equipamiento, en medio de la enseñanza. Y podrá decir alguien ahí de la iglesia que se congrega aquí con nosotros, podrá decir: en Peniel no hay discipulados. Pues específicamente hoy, día martes, es un día de discipulado virtual. Es un día que hemos tomado para enseñar la palabra, que hemos tomado para tratar de dar una enseñanza, no una prédica, sino una enseñanza.
y podemos decir que sí estamos haciendo la tarea de discipulado. Entonces, el que está en medio del discipulado sabe algunas cosas importantes. Un discípulo es aquel que tiene un maestro. Un discípulo es aquel que tiene un mentor. Un discípulo es aquel, hermano, que agarra su cuaderno, su lápiz, hace notas. Voy a ser un poco flexible, ya que es necesario que nosotros también nos aprendamos a actualizar, ¿verdad? Puede ser que usted no tenga en este momento su papel y su lápiz, su cuaderno, sus lápices, o no tenga su iPad, o no tenga su computadora, pero puede anotar en su teléfono, en lo que está viendo. Es bien importante. El que está en medio de discipulado es bien importante. Y sabe algo bien tremendo también, que el discípulo no solamente escribe lo que tiene anotado. El que está discipulando no solamente escribe lo que tiene anotado en la diapositiva, el que está discipulando, sino que el discípulo va escribiendo los remas que Dios le va dando. Por eso es tan importante, hermano, tener dónde escribir, dónde anotar, porque puede ser, hermano, que en lo que yo estoy enseñando en esta oportunidad, puede ser que Dios me esté dando un ángulo de la palabra, pero puede ser que Dios te quiera dar otro ángulo de la misma palabra que estamos viendo. Y por eso es necesario tomar apuntes, porque así no logramos, como dijimos el día domingo, no desperdiciamos ni una sola palabra. Así no dejamos caer ni una sola palabra a tierra. Entonces vemos acá que el profeta dice: yo tengo lengua de discípulo. Y el que es discípulo, con una palabra que suelte, esa palabra es suficiente para sostener a aquel que está cansado y que está fatigado. Usted como discípulo, hermano, con una palabra que le suelte a alguien allá afuera en la calle, con una palabra que suelte en su casa, con una palabra que le suelte a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres. Si usted es discípulo, con una palabra que suelte, usted va a sostener a esas personas, porque esa es la capacidad que tiene la palabra de un discípulo. Pero esa palabra de discípulo, esa lengua de discípulo, se va formando con lo que dice aquí en Isaías 54, después del punto. Mire lo que dice: mañana tras mañana me despierta. Pero de ahí dice específicamente qué es lo que Dios despierta. Y dice: despierta mi oído. Diga conmigo: despierta mi oído. Despierta mi oído, pero me llama la atención que no dice despierta mi oído para que yo oiga solamente, sino para que yo escuche. Entonces, lo que Dios quiere es que aprendamos a escuchar, pero que ya no aprendamos a escuchar como un creyente nada más, como alguien que solo viene a la iglesia por primera vez y oyó un mensaje y se quedó ahí. Dios tampoco quiere que sigamos escuchando o oyendo como una oveja común y corriente, sino que aquí en Isaías 54 dice: el Señor mañana tras mañana me despierta mi oído. Pero mire lo enfático que dice acá, no sé si lo puede ver. Dice: despierta mi oído para escuchar como los discípulos. O sea, una cosa es que una persona que no conoce a Cristo escuche un mensaje de Dios. Otra cosa es que una oveja escuche un mensaje. Otra cosa es que un discípulo escuche un mensaje. Y otra cosa es que un siervo escuche un mensaje. Son diferentes niveles. Creyente, primero oyente, creyente, oveja. Eso está entre los creyentes y oyentes. De ahí discípulo, siervo y amigo de Dios. Un amigo no oye igual que un discípulo. Un amigo, hermano, ¿sabe qué es lo que yo logro ver aquí en la escritura? Dice la Biblia que nuestro Señor tenía muchos discípulos, muchos seguidores. Dice que una multitud oía el mensaje. De ahí dice, hermano, que 170. De ahí 150, perdón. De ahí dice 70.
70 los manda por 2. Y de ahí dice que de eso tenía un discipulado más reducido, que era de 12. Pero dentro de los 12 tenía otro discipulado que podríamos decir que era el discipulado de los siervos, que era el de 3. Pero también tenía un discipulado de 1. Y ese 1 era el amigo. Y ¿sabe qué me recuerda el Señor en ese momento? ¿Qué es lo que oye el amigo? El amigo ya no oye como los 12. Los 12 oían en la mesa, los 12 oían en la intimidad. Pero el amigo, ¿qué era lo que oía? Oía en el costado del amado, oía en el pecho del amado, reclinaba su oído en el pecho del amado, oía el sístole y el diástole del corazón de Dios. El sístole y el diástole del corazón de Dios podríamos decir que es la obediencia, porque la obediencia tiene dos piernas. Primero es obedecer lo que Dios nos manda a hacer, y segundo es obedecer lo que Dios no nos manda a hacer. Entonces el discípulo escuchaba el corazón de Dios, era el amigo. Entonces Dios quiere despertar nuestro oído. Yo no sé cuántos pueden decir en esta tarde: Dios quiere despertar nuestro oído, Dios quiere despertar nuestro escuchar. Ahora, en la Biblia, déjeme poner acá, en la Biblia aparecen 3 primeros mandamientos. Oiga bien lo que le digo. Aparecen 3 primeros mandamientos. El primer mandamiento cronológico, el primer mandamiento en importancia y el primer mandamiento con promesa. Son 3 primeros mandamientos. Entonces podemos ver acá que el primer mandamiento cronológico en la Biblia es el que dice: oye, oh Israel. Ese es el primer mandamiento cronológico. El primer mandamiento en importancia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Entonces vemos que hay 3 primeros mandamientos. Los fariseos le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron: ¿cuál es el primer mandamiento? Y entonces el Señor le responde: oye, oh Israel. Y de ahí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y de ahí en la Biblia, en el libro de Efesios, dice que honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Entonces vemos que está el primer mandamiento en tiempo, el primer mandamiento en importancia y el primer mandamiento con promesa. Pero vemos que aquí lo podemos resumir. Mire, pues voy a resaltar esto. De ahí vamos a poner en otro color acá y aquí. Solo los verbos para resumir los primeros mandamientos. El primer mandamiento cronológico es: oye. Diga conmigo: oye. El gran mandamiento, o sea, el primer mandamiento en importancia es: ama. Diga conmigo: amar. Y el primer mandamiento con promesa es: honra. Entonces, si queremos cumplir la palabra del Señor, tenemos que oír, amar y honrar. Diga conmigo: oír, amar y honrar. Pero todo es como una secuencia, porque nadie puede amar si antes no oye a la persona que ama. Nadie puede honrar si no oye a la persona que quiere honrar. O sea, hasta es parte de un respeto el escuchar. Entonces, yo en esta oportunidad le titulé a este tema: el que tiene oído, oiga. El que tenga oído, oiga. Esto es bien importante, hermano. Yo creo que como iglesia el Señor nos está trayendo
en un tiempo donde Dios quiere hablarnos. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios nos está metiendo en un tiempo donde Dios quiere hablarnos. Y eso lo pude entender cuando la pastora dio el mensaje de Samuel. Dice que 4 veces insistió Dios para hablarle a Samuel. Le empezó a despertar el oído. Y la palabra Samuel, el nombre Samuel significa oído de Dios. Dios quiere levantar gente con sus oídos abiertos en esta iglesia. Dios quiere levantar gente que tenga, hermanos, su oído presto a Dios, afinado a la voz de Dios. Ahora, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice la escritura. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cuántos están oyendo la voz del Espíritu? Hoy puede ser que estés escuchando mi timbre de voz, pero no estás escuchando la voz del pastor Willy, sino que estás escuchando la voz del Espíritu, el mensaje del Espíritu, utilizando mi timbre de voz. Por eso el pastor, los ministros tienen que consagrar su voz, tienen que entender que su timbre de voz va acompañado de unción, de espíritu y de vida. Entonces dice: si oyes hoy su voz. ¿Qué hace alguien que oye la voz de Dios? 2 cosas puede hacer. Una, endurecer su corazón. Y otra, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, sensibles. Diga conmigo: ser sensibles. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quitemos la insensibilidad de nuestros corazones. Oye, hermano, yo le aconsejo que si usted puede escuchar el tema que dio el evangelista Héctor Dubón en el retiro, usted nos da una buena a los pastores, pero aplíquelo a las ovejas. Hermano, cuánta insensibilidad. Algo que me llamaba la atención de lo que él decía es que hay un espíritu de insensibilidad. Y una de las cosas que hace el espíritu de insensibilidad es cerrarle los oídos a la gente, cerrarle los ojos a la gente. ¿Cuánta gente insensible, hermano? Me llamaba la atención, perdone que le esté repitiendo lo que él dice, pero no fue él, sino que fue el Espíritu el que habló a través de ese hombre de Dios. Él decía, hermano, que según él, con la pandemia, mucho pueblo del Señor se iba a volver sensible a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Se acostumbraron, nos acostumbramos. Metámonos ahí también nosotros. Nos acostumbramos a la crisis. Nos acostumbramos a ver todo lo que está pasando. Ya no nos cala, hermano, ya no nos entra. Y entonces hoy Dios nos dice: si oís hoy mi voz, si oís hoy la voz del Espíritu, ya no sean insensibles. Hermano, uno de ministro, uno de pastor, uno de siervo del Señor, uno lo que anhela, uno anhela que la gente venga a la congregación. Es una de las cosas que uno se pone feliz cuando la iglesia está llena, hermano. Cuando los servidores llegan a tocar la puerta a la oficina y dicen: tenemos un problema. Y el pastor le dice: ¿qué problema tiene? Ya no hay lugares. Y sigue viniendo la gente. Hermano, sinceramente, un pastor, aunque no lo quiera echar a ver, uno se siente feliz, uno se siente contento. Uno dice: yo no sé, pero uno dice: no sé, tal vez métanlos en la terraza, métanlos ahí, yo no sé dónde van a caber, pero que llegue la gente, que entre. Pero no solamente eso, hermano, porque de qué nos sirve tener la iglesia llena de un montón de corazones endurecidos e insensibles, que viene el pastor ungido predicando el mensaje, desgaleándose, hermano, con una unción bien fuerte, y la gente como que si nada.
Uno lo que quiere, hermano, es que los corazones estén sensibles a la palabra, que digan: el Señor me está hablando. Hermano, qué rico es ir a iglesias. Yo sé que aquí en Peniel se da en algunos momentos. Hay que trabajarlo un poco más. Pero qué rico es llegar a un lugar como predicador, como pastor, y que le saquen la palabra de la boca a uno. Que le saque, que la gente, hermano, lo exprima a uno y diga: este hombre que me enseñe todo lo que sabe. Qué rico es ir, pero qué duro, qué difícil es ir a congregaciones donde uno, hermano, está hablando profundidades y la gente como si nada. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto sin entrar a la tierra prometida, cuando tendría que haber pasado 11 jornadas nada más para llegar a la tierra prometida? ¿Por qué pasaron 40 años? Porque oyeron, pero endurecieron su corazón. Fue como que si les hablaran a la pared. Qué difícil esto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3. Ahora el versículo 10, porque leímos el 9, pero mire el versículo 10. A causa de lo cual, ¿qué pasa cuando alguien oye y acompaña el oír con dureza? Dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No es solo de oír. Diga conmigo: no solo es de oír. El oír tiene que ir acompañado de, o siempre va acompañado de. Usted puede oír, pero si endurece su corazón, el Señor jura en su ira: no entrarán en mi reposo. Entonces es necesario enseñar cómo hay que oír la voz de Dios. Ahora, déjeme así solo de pasadita, así rapidito. En el libro de Apocalipsis aparece 7 veces la expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. 7 veces. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo eso le voy a leer. Mire lo que dice Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya van 3 veces que en el libro de Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 2:29: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos 4. Vemos acá Apocalipsis 3:6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un versículo en la Biblia, creo que es en Génesis capítulo 41, donde dice: cuando el sueño se repite es porque Dios está en el asunto.
Cuando se repite 2 veces, dice, es porque Dios está en ese mensaje. Pero imagínense si Dios lo repite 3, si Dios lo repite 4, si Dios lo repite 5, 6, 7 veces, es porque es algo muy importante. Entonces acá vemos que en el libro de las revelaciones del Señor Jesucristo, Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tiempo de abrir nuestros oídos, es tiempo de aprender a oír la palabra de Dios, hermano. Hay 7 cosas en la Biblia que nos enseñan a cómo oír la voz del Espíritu para entrar en el reposo. Por eso le titulé a este tema: el que tenga oído, oiga. Pero hay un acompañante, hay 7. Por eso dice 7 veces en el libro de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga. Pero lleva un acompañante. Entonces, tal vez puede poner ahí en la transmisión, escribir y decirle a los hermanos: hoy vamos a aprender a oír. Hoy vamos a aprender a oír la voz de Dios. Yo no sé cuántos quieren aprender a oír la voz de Dios, pero hay ciertos requisitos y factores para aprender a oír la voz de Dios. Ok, miremos el primero. Y aquí ya entro en el mensaje. Juan capítulo 5, versículo 24. Mire, dice aquí: de cierto os digo, dice Jesús, el que oye. Aquí está el primer mandamiento cronológico. El que oye mi palabra. ¿Y cuál es el acompañamiento? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán otra vez, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Entonces, ¿cuál es el primer acompañante? Según Juan 5:24, el que oye y cree. Diga conmigo: para oír hay que creer lo que se oye. Pero la palabra, porque podemos oír un montón de cosas y podemos creerlas, hermano. Se me viene una mente y si la menciono me meto a clavos, pero me voy a meter a clavos. ¿Cuántos quieren que me meta a clavos? Lástima que no es presencial, ¿verdad? Pero me voy a meter a clavos, ahí voy. Y si alguien colisiona conmigo, pues. Pero hay gente que anda escuchando muchas noticias de conspiración. Y muchos andan diciendo acerca de la vacuna, que es el sello de la bestia. Y déjeme darle mi criterio respecto a eso, porque no lo he hecho, pero se lo voy a decir. Yo, en lo que veo en la escritura, la vacuna no es el sello de la bestia, hermano. Tampoco estoy diciendo que la vacuna es de Dios. La vacuna es como aquello que dijo el profeta Elías: he aquí pasó un viento. Seguimos en la transmisión. Gloria a Dios. Ok, mejor continúo, hermano. No va a ser que alguien ahí. Pero le voy a seguir diciendo. Es como lo que dijo el profeta Elías, que dijo: pasó un viento fuerte, pero dijo, Dios no estaba en el viento. Entonces había en eso de la vacuna. Yo escuché a un pastor y eso me bendijo mucho, que él decía: la vacuna no es de Dios, pero tampoco Dios dice que no te la pongas. Ahora sí, le voy a dar mi criterio de lo que pienso. Esto que está pasando en el mundo son ensayos. Esto de lo de la vacuna son ensayos.
No es la marca de la bestia, pero puede ser un ensayo de cómo van a tantear, cómo lo van a hacer. Pero no es la marca de la bestia. Y ahora hay un montón de gente, hermano, en el cuerpo de Cristo, porque estamos hablando de oír y creer. Hay un montón de gente en el cuerpo de Cristo que dice que crea a esas noticias de conspiración. Y yo le quiero decir algo: si la vacuna la marca la bestia, pues ya estamos en la gran tribulación, en la tribulación. Porque es en medio de la tribulación que empiezan a sellar y a marcar. Y otra cosa, aquellos que se quieran vacunar, que lo hagan, y aquellos que no se quieran vacunar, que no lo hagan. Nosotros no vamos a imponerlo. Pero lo que sí le digo es que no crea en todo lo que oye como una conspiración, porque la Biblia habla de los conspiradores, y Dios va a tratar con la gente que anda conspirando. La Biblia lo dice. Hay mucha gente, hermano, que anda convenciendo que no se vacune, en lugar de trasladar el mensaje de Cristo, en lugar de decirle: la mejor vacuna que usted puede recibir es aceptar a Cristo en su corazón. No andar diciendo: la vacuna la marca la bestia, ya te perdiste si te vacunaste. Y la gente que cree en eso, porque estamos hablando de oír y creer, la gente que cree y por eso no se vacuna, ¿sabe qué es lo que está pasando? Viven su vida como se le da la regalada gana. ¿Y sabe qué? Piensan que con no vacunarse se les abrió el cielo y ya ganaron a Dios. Están totalmente equivocados. Esto va más allá. Entonces, se tenía que decir y se dijo. Entonces, ahorita hay un montón de conspiraciones. Ahorita hay un montón de cosas que se andan diciendo. Ahorita hay un montón, hermano, de cosas que el pueblo anda creyendo. Y aquí en Juan capítulo 5 versículo 24 dice: el que oye y cree mi palabra. No la palabra de un apóstol, perdóneme. No la palabra de un ministro. No la palabra de X o Y persona. Porque si muy ministro puede ser, pero si esa persona no tiene la palabra de Dios en su boca, no es digno de que se le crea. Por eso la Biblia enseña que tenemos que ser como los bereanos, pesar cada cosa que nosotros predicamos. Usted tiene que pesar. Usted me tiene que pesar aquí. Hay cosas que he dicho que no están bien, y que en el momento a veces el Señor me dice: pum, eso que dijiste, esto que dijiste no estuvo bien. Por eso usted tiene que pesar, usted tiene que corroborar, usted tiene que ir a la Escritura, como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. El que está contra este dicho no le ha amanecido, dice la Biblia. Entonces, diga conmigo: hay que oír y creer, pero la palabra de Dios. Entonces, el primer punto aquí es oír y creer. Ok. Ahora acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 4, un poco más acerca de lo que es oír y creer. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces vemos acá en ese pasaje que esta gente no entró en el reposo de Dios porque no acompañó la palabra que oyeron con fe.
¿Cuántas veces, cuántos años, cuántos mensajes, cuántas predicaciones hemos escuchado y no la acompañamos con fe? ¿Y sabe cuál es uno de los síntomas de que alguien no crea la palabra que se le enseña? Es esto que aparece acá. Se lo voy a poner. El reposo de Dios. Una persona que solo oye pero no cree, no entra en el reposo. Anda estresada, anda ansiosa, anda preocupada, no sabe qué es lo que viene en el futuro, tiene incertidumbre, hay duda. Pero el que oye y el que cree mi palabra, dice el Señor, entrará en mi reposo. Y aunque en el momento actual no esté viendo nada, él creyó a una palabra y se aferró a ella y dice: voy a entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Voy a tener la confianza, voy a tener paz en mi corazón, voy a tener la certeza de lo que yo escuché a través de la boca del siervo, de la sierva, del delegado, de esa profecía que el Señor me habló. Voy a tomarla, la voy a abrazar y le voy a añadir fe, porque dice la Biblia que Dios tiene planes para nosotros, no de calamidad, sino de darnos un futuro y una esperanza. Así que si tú tienes fe, hermano, lo que oyes lo vas a ver. Lo que oíste de parte de Dios para tu vida lo van a palpar tus manos. Lo que oíste de parte de Dios para tu vida, hermano, lo vas a vivir en esta tierra. Así que es tiempo de añadirle fe a la palabra del Señor. No solo es de oír un mensaje. Cuando usted venga, cuando usted se conecte, cuando escuche un mensaje, diga: ¿qué es lo que voy a creer de esa palabra? ¿A qué me voy a aferrar de ese mensaje que Dios me habló? Mire pues, ahora miremos el segundo. Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice la Biblia: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra. Pero aquí ya subió un escalón. Aquí ya no se quedó en solo creer. Aquí ya evolucionó, avanzó. Ya no solamente se quedó en oír y creer, sino que subió una grada. Y dice: este es el que oye la palabra. ¿Y qué? Y la entiende. En otras versiones dice: y la comprende. El que oye la palabra y la cree, va a ver. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces el que oye la palabra y la cree, va a ver la gloria de Dios. Pero el que oye y entiende es una tierra fértil. ¿Y sabe a qué me refiero de que alguien sea tierra fértil? Es que Dios tiene la confianza de sembrar en esa persona. Dios no va a sembrar en una tierra que no es fértil. Cuando tú eres un campo fértil, Dios va a decir: tráiganme la mejor semilla, tráiganme las mejores inversiones, las vamos a sembrar en esta que es buena tierra. Incluso la misma provisión financiera y económica, Dios la siembra en alguien que es buena tierra. Usted no va a venir a diezmar y a ofrendar en una iglesia que no es buena tierra. Usted tiene que sembrar en donde es buena tierra, porque si usted siembra, lo que quiere de la siembra es la cosecha. Entonces mire lo que dice acá: pero aquel en que se sembró la semilla en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Este da fruto. O sea, el que oye y entiende, comprende, da fruto, produce, según el entendimiento que algunos tengan. Unos producen al 100 por uno, otros al 60 y otros al 30. Aquí vemos los niveles
y aquí sale otro mensaje, porque aquí en esto vemos los porcentajes de los niveles del entendimiento. Déjenme ponerle esto acá, no importa si no termino el tema. Lo que queremos es dejar un mensaje, un rema, ¿eh? Permítame, solo que ok. Entonces, de los que entienden, unos tienen un entendimiento al 30%, otros tienen un entendimiento del 60%, y otros tienen el entendimiento del 100%. Solo que esos del porcentaje parecen ceros de una vez. Ok. Déjenme contarle una cosa que me llamó la atención en una ocasión. En una oportunidad tuve el privilegio de, en una mesa, recibir un discipulado de un maestro de la palabra. Y los que estábamos ahí, hermano, estábamos siendo alimentados, y definitivamente ese siervo de Dios nos estaba hablando, nos estaba enseñando, pero era algo tan puntual. Pero me llamó la atención algo, ahí aprendí algo de parte de Dios. ¿Sabe qué fue lo que aprendí? Que me di cuenta de que hay diferentes niveles de entendimiento. Entonces estaba el maestro enseñando lo mismo, estábamos escuchando todos, pero una persona entendía algo en un nivel de entendimiento. La otra persona estaba entendiendo en otro nivel de entendimiento más alto. Ya no entendía solo lo básico, sino que entendía un poquito más. Y otro entendía en un nivel aún más alto de lo que el mismo maestro estaba enseñando. Entonces hay diferentes niveles de entendimiento. En la iglesia hay diferentes niveles de entendimiento. Hay unos que dicen: no, esto lo entendí, básico, la oveja perdida y todo, y empiezan. Hay otros que se profundizan un poco más en el entendimiento y dicen: el predicador no vio esto, entonces entendió algo, que era lo mismo, pero entendió algo más. Y hay otros que tienen el nivel del 100. Con todo respeto, lo digo a los predicadores, porque me incluyo. Hay quienes entienden más que el que está enseñando. Son los que tienen el entendimiento al 100. Qué tremendo. Yo le pido al Señor, ¿sabe qué? Yo le pido a Dios que aquí en Peniel se levante gente con el 100% del entendimiento. Y no me importa si van a saber más que los que se paren detrás de ese púlpito. Qué rico es eso, hermano, que uno cuando se baja detrás del púlpito le dice a la gente: en lo que usted estaba predicando, mire lo que me mostró el Señor. Y uno dice: wow, este ya sabe dónde nació el anticristo. Y yo no lo sabía, dijo. ¿Quién dijo? Jacob. He aquí. Bueno, el que lea entienda. Entonces hay diferentes niveles de entendimiento. Ahora bien, ¿cómo conseguimos el entendimiento? Yo quiero que me acompañe, no se lo logré poner acá, pero lo vamos a buscar. Salmos 73. Yo creo que es el Salmo 63 o 73. Mire lo que dice acá. Hermano, esto es cardíaco. Tal vez lo ponemos para que los miren los hermanos. Dice Salmo 73, 2, dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolor en su muerte y sus cuerpos son robustos. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. El orgulloso es
es su collar, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Y entonces el salmista en este pasaje comienza a decir: yo por un momento casi tropezaban mis pies a ver la prosperidad del impío. Pero mire, dice acá en el versículo 16: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, no entendía, no tenía entendimiento. El salmista solo oía, pero no entendía. Mire el versículo 17. ¿Cuándo entendió? ¿Cuándo entendió? Mire el versículo 17, qué tremendo. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Dónde encontramos el entendimiento? Cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos a congregarnos, cuando venimos al santuario, entonces entendí. Mucha gente no tiene entendimiento, no comprende las escrituras porque no se congrega. Mucha gente no, porque no solamente es de entender la Biblia, sino que comprender, porque la Biblia dice en un pasaje donde el Señor les dice al pueblo de Israel: por cuanto no comprendiste el tiempo de tu visitación, no quedará piedra, quedarás piedra sobre piedra en ti. Por cuanto no comprendiste, no entendiste, no hubo entendimiento, se te cerraron los oídos, los ojos. ¿Cuántos quieren entender? No solo oír, sino entender. Hay que congregarnos. Continuemos acá. Entonces, en el versículo 22 dice: mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia. ¿Sabe qué es lo que yo logro entender acá? Que es la bestia, el espíritu de la bestia, el que provoca que la gente no quiera entender. Entonces diga conmigo: debemos oír y creer, y debemos oír y entender. Ok, mire lo que dice Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué pasa con los que oyen pero no entienden? Tenemos que esforzarnos en entender. Hay mensajes, hermano, que no los va a entender de primas a primeras. Hay mensajes en los que usted tiene que preguntar. Muy poca gente pregunta. Hay veces que usted va a leer la Biblia y no la va a entender. Tiene que preguntar, porque hay un peligro de no entender. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces el que oye pero no entiende, no es tierra fértil, no es buena tierra. Ahí no va a sembrar el sembrador. Ya no va a desperdiciar su semilla. Cae junto al camino. Es un cristiano que no se mete, está junto al camino porque no entendió. Solo oyó pero no entendió. Miremos otro nivel. Lucas 11:27 dice: y sucedió que mientras decían estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero Jesús dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay unos que oyen y creen, esos están en el nivel más básico, van a ver la gloria de Dios. Hay otros que oyen y entienden, ya subieron un nivel.
Esos van a dar frutos, son buena tierra, Dios va a invertir en ellos. Y hay otros que oyen y guardan, ya están en otro nivel. No solo lo dejan ahí, entendí algo y amén, sino que lo guardan, lo atesoran. Hay un pasaje de la Biblia, tal vez me lo buscan, que dice: el hombre sabio de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Tal vez me lo dicen ahí o lo ponen ahí para que los hermanos lo miren. El hombre sabio tiene guardado cosas viejas y cosas nuevas en su tesoro. Guardó. Apliquémoslo a lo que es la palabra. El que es sabio tiene guardado remas de antaño y remas nuevos que Dios le da en su tesoro. Guarda la palabra. Dice: aquel día Dios me habló, me recuerdo tan claro, lo tengo tan presente. Me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. Hay gente, hermano, que tiene escritas hasta profecías y dice: yo no sé cuándo se va a cumplir, pero guardo la palabra. Hay que guardar la escritura, hay que guardar la palabra, hay que guardar las promesas de Dios. Entonces el tercer nivel es el que oye y guarda. Tenemos que oír y guardar en nuestro corazón, oír y guardar en nuestro entendimiento, pero también tenemos que guardar hasta físicamente. Qué lindo es toparse con la gente que a veces uno llega a un lugar y ahí están un montón de libros y cuadernos. Una vez me topé a un pastor hace unos años y estaba hablando con él y me dice: mira, este tema, ese libro, este cuaderno era cuando yo estaba en el IN. Mira, y abre el libro, hermano, y empieza: mira esta nota, mira esta otra nota que tengo acá. Eran remas que Dios me daba cuando en lo que estaba predicando el apóstol Otoniel. Y entonces ahí están todo. Guardaba la palabra. Guarda la palabra. Hay que guardar la palabra. Y ¿sabe para qué sirve eso, hermano? Cuando uno guarda la palabra, eso sirve para ver cómo uno ha evolucionado. Y uno dice: a la puchis, ¿cómo entendía antes? Y ahora entiendo un poquito más. Uno dice: a la gran, qué básico esto. Y ahora de esto, ahora entiendo esto. Ya no lo ve igual. Igual eso puede pasar con los predicadores. Usted puede predicar un mensaje hace 5 años atrás y lo puede volver a predicar. Le aseguro que tiene que hacerle arreglos a ese mensaje. No lo puede predicar igual porque ya entendió algo más, ya comprendió algo más, su entendimiento creció. Y entonces por eso es bueno guardar la palabra, porque cuando uno la guarda, uno se da cuenta la evolución que uno ha alcanzado. Mire lo que dice Juan 14:24. El que no me ama, esto es cardíaco, hermano. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la gente que no guarda la palabra es porque le hace falta amor por el Señor. Ok, voy rápido ya porque ya solo tengo 10 minutos. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera el que oye estas palabras mías, ponga atención acá, eso no me había dado cuenta. Por tanto, cualquiera que oye esas palabras mías. ¿Usted se recuerda del versículo anterior? La palabra que oís no es mía, dijo Jesús, sino que es del Padre que me envió. Pero ahora en el versículo 7:24 dice: por tanto, cualquiera que oye esas palabras mías, se aferró, las hizo propias. O sea,
Las palabras de alguien que predica. Por eso los que predicamos detrás del púlpito, los que tenemos el privilegio de estar delante del pueblo del Señor, tenemos que orarle a Dios, hermano, de no subirnos al altar a hablar charadas, hacerle perder el tiempo a la gente. Perdóneme. Tenemos que pedirle a Dios rema, tenemos que pedirle a Dios logos y rema, porque la Biblia dice que la espada de la palabra es de doble filo, y el doble filo es el logos y es el rema. Tenemos que pedirle logos y rema a Dios para no hacerle perder el tiempo a la gente. La gente se conecta, se congrega cansada, y uno a contar chistes detrás del púlpito. No estoy en contra de pasar un buen momento y de lanzar un chiste, lo hemos hecho, pero hermano, la gente viene a oír la palabra. Entonces el que está predicando tiene que tener inspiración, tiene que tener seguridad de que el mensaje se lo dio el Señor. A veces uno trae un mensaje, hermano, y uno se siente incómodo, uno se siente mal, y uno dice: no, ese mensaje está muy bonito, pero no me hace clic, no me cala, no. Entonces cuando uno se sube detrás del púlpito, ahí no hace nada uno tiene que estar seguro. Algo que escuchaba hoy, perdóneme que le esté mencionando, pero es para que los vaya a oír, para que vaya a oír esos mensajes. Escuchaba al apóstol Raúl Martínez decir que los primeros que tienen que creer en lo que se predica es el pastor que está predicando. Imagínense, yo le he contado eso, perdóneme que ya se me está terminando el tiempo, pero yo le he contado, de todo modo no se puede mover, solo los hermanos que están acá, pero yo le he contado que había una vez un preso, tenía pena de muerte, y le tocaba, hermano, que sentarse en la silla. Usted ya sabe eso. Estaba sentenciado a muerte. Y entonces el juez, hermano, como que era cristiano, manda a llamar a un pastor, a un predicador, y le dice: mira, antes de que se muera ese, dale el mensaje de salvación. Y entonces viene el pastor, el predicador, hermano, y empieza punto por punto, metódicamente, le da el mensaje de salvación. Y cuando termina de darle el mensaje de salvación, el predicador le pregunta al que iban a ¿cómo se le llama? El que estaba sentenciado a muerte y se iba a morir, le pregunta: ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Y sabe qué hizo, hermano? Yo se lo he contado. Y dice que le pegó una trompada en la cara al pastor. Y entonces el juez dijo: este está a punto de morirse y no cambia. Lo último que hizo antes de morirse era pegarle al pastor. Y entonces le pregunta al juez y le dice: ¿por qué le pegaste al pastor, al predicador? Y entonces él le dice: es que no soporté escuchar algo que es tan cierto, hablándolo con una frialdad como lo hizo él. No sé si me entendió. El otro ya lo hacía frío, le cayó mal. Hermano, imagínense, estaba a punto de morirse. Era el momento, era el tiempo, era el kairos. Y no, porque no se había aferrado, porque no se había apropiado de esa palabra, como dice aquí Jesús. Por tanto, que cualquiera oye estas palabras mías, sí, estas palabras son de mi Padre, pero me las apropio yo. Así como hoy o un día que usted diga: no, esa prédica es mía. Hay veces que uno dice, yo no sé si a usted le ha pasado, están ministrando los dones, uno entra y dice: así dice el Señor, y le empieza a decir, solo falta que le digan el nombre a uno. ¿Qué dice uno? Esa profecía es mía. Esa profecía fue mía. Para mí fue toda esa profecía. Hay que apropiarse de la palabra. Mire lo que dice, sigue diciendo. Era algo que estaba viendo aquí nada más. Entonces, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías
y las pone en práctica. ¿Cuál es el acompañante? Práctica. Práctica. Primero, oír y creer. Segundo, oír y entender. Tercero, oír. ¿Y qué dijimos? No. El tercero, oír y guardar. Cuarto, oír y creer. Perdón, practicar, que es este. Ajá. Vamos, 4. Ahí lo puede ver usted. Entonces son niveles. Son niveles. Practicar, dice la Biblia que Esdras era un escriba. Dice que leía, estudiaba, practicaba y enseñaba. El orden de los factores sí altera el producto en la Biblia. Hay gente que enseña, mire qué cosa. Hay gente que enseña, de ahí estudia y por último practica. Por eso se paran, hermano, a decir un montón de cosas que nada que ver aquí. Bueno, aquí no, en otros púlpitos. Continuemos, ya 5 minutos. Mateo 11:4. Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces vemos acá que el quinto sería este, ¿verdad? El número 5 es oír y ver. ¿Por qué? Porque ya se manifiesta el evangelio, ya hay señales. Y hay respaldo visible de todo lo que se ha escuchado. La iglesia tiene que tener milagros, hermano. La iglesia tiene que tener liberaciones. La iglesia tiene que tener prodigios. La iglesia se le tiene que ver el poder de Dios. Ahorita sí, ya solo le leo Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero estas ovejas que oyen me siguen. Entonces está oír, aquí lo podemos ver, oír y creer, oír y entender, oír y guardar, oír y practicar. El quinto sería oír y ver, aquí lo puse mal. Y el sexto es oír y seguir. Y el séptimo, Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, ahora sí, proclámenlo, anúncienlo, declárenlo, propáguenlo. Son 7 cosas. Ahí están: oír y creer, oír y entender, oír y guardar, oír y practicar, oír y ver, oír y seguir, oír y proclamar. Ahí están los 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, creyendo, entendiendo, guardando, practicando, viendo, siguiendo y proclamando. Ok, hemos terminado este discipulado. Yo quisiera orar por ustedes y pedirle al Señor que abra nuestro oído, así como lo leímos en el libro de Isaías capítulo 50, que dijo: mañana tras mañana despierta mi oído para oír como los discípulos. Dios quiere levantar tu oído, Dios te quiere hablar. Prepárate, Dios quiere hablarte. Dios te está hablando, Dios te está hablando, pero quiere que llegues a otro nivel de oír. Así que déjeme hacer una palabra de oración. Quiero
habilitar su oído. Y quiero que ahí en su casa levante sus manos y le pida tanto al Señor y dígale con sus palabras: dime, quiero oír una vez más. Abre mi oído, Señor. Ya no quiero un mensaje, ya no quiero ser como aquellos que oyen un mensaje y que es un mensaje más. Quiero llegar a otro nivel, que cuando nos congreguemos entremos en un nuevo nivel de entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, todos aquellos que me están viendo, ábrele los oídos ahora mismo. Yo no sé si usted lo cree. Ponga sus manos en su oído, allá en donde usted está en su casa. Tal vez no lo miro, pero por la fe. Y dígale: Señor, abre mi oído. Abre mi oído. Quiero escucharte, quiero oírte. Habilita mi fe. Ábreme el entendimiento. Arma espacio en mi corazón para guardar tu palabra. Recuérdamela por medio del Espíritu para practicarla. Abre mis ojos para ver la manifestación de tu palabra en mi vida. Permíteme ser como aquella oveja que sabe distinguir el timbre de la voz de su pastor y poder seguirlo. Pero también, Señor, sabemos que no solo es de oír, sino también habilita nuestra boca para proclamar lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús, dile: dime, dime, dime. Oh Señor, en el nombre de Jesús, y canai prasto canama pranda. Yo le abro el oído a tu pueblo. En el nombre de Jesús, derrama una unción quíntuple. Que tu pueblo sea como aquel esclavo por amor que se le horadó su oreja. Esa era la señal del esclavo por amor, la oreja horadada. Señor, haz que nuestra oreja tenga una distinción y seamos siervos por amor, en el nombre de Jesús. Oh, y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Abre el oído de tu
pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, aún en las noches, susúrranos a nuestro oído para que escuchemos tu ley. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo y muchas bendiciones.